Haciendo Camino con Jesús. Yo no camino solo. Compartimos nuestra experiencia de fe y la acción pastoral de la diócesis para que conozcas y ames más a tu iglesia. Toma su mano, camina a su lado. Abre tu corazón. Sigue el camino de Jesús. Toma tu cruz. Pasamos ahora a nuestro telesalón bíblico. Aquí está el Padre Wilson Sánchez para continuar nuestro curso de Biblia. Biblia en familia. Pero un día tu amor me mandó a profetizar. Porque el que lee las Sagradas Escrituras y las sabe interpretar, encuentra el verdadero camino de Jesús. Y hoy mi profecía el mundo entero va a oír. Canto por la paz. Continuando con este deseo de conocer en este programa la Biblia en familia, vamos en este día también a invocar al Espíritu Santo para que Él nos ilumine, para que Él nos acompañe y ante todo nos dé la iluminación para poder entender su presencia a través de su palabra. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo de obrar para procurar vuestra gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Esto lo hacemos pidiendo al Espíritu Santo siempre, antes de leer, de meternos en las Sagradas Escrituras. Recordarles que ojalá tengamos la palabra de Dios en sus casas, no se les olvide. Qué interesante es uno tener al menos una Biblia dentro de nuestro escritorio, dentro de nuestros bolsos también, en el nochero, para poder leer la palabra de Dios. Y ustedes saben que nadie ama a quien no conoce, como hemos escuchado en muchas oportunidades. Pues bien, vamos a entender el valor literario y qué es la Biblia. Lógicamente es un patrimonio histórico y cultural de un pueblo. ¿Qué entendemos nosotros por esto? La palabra de Dios o la lectura de la palabra de Dios está inmerso en un medio ambiente. La palabra de Dios no es algo que vino de las nubes y cayó así nomás. No, es inculturizado en un pueblo. Y ese pueblo es el que ha hecho posible, a través de su lenguaje o su tradición oral, que muchas personas lo conozcan. Y pues la grandeza de esta tradición oral es que el día de mañana se llegó por escrito. Y se encontraron los escritos a través de los rollos para poder traspasar desde el lenguaje hebraico, que es el Antiguo Testamento en que fue escrito, fue escrito después en varias lenguas, como nosotros sabemos, y ya anteriormente hablamos sobre las traducciones, y después viene al francés, y el francés viene a nosotros como lengua tabernácula o lengua española. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de conocer, saber, y vuelvo a decir que hay que saber cómo esa mentalidad, porque muchas veces nosotros lo adecuamos a lo que pensamos actualmente, y a veces hacemos decir al texto lo que no corresponde. Y eso es necesario que nosotros tengamos presente en nuestra existencia y en nuestra lectura y en el estudio de la palabra de Dios. De lo contrario, pues no tiene sentido. No tiene sentido el que quizás nosotros pues veamos las cosas que no realmente dejamos que el texto hable, sino que nosotros somos los que hablamos por el texto en cierta forma. Muy bien, entonces yo les decía el valor literario. Qué importante es entender que así como bastantes obras se han tenido en nuestra existencia, inclusive en el estudio, una de las obras, por ejemplo, Cervantes. Yo le preguntaba qué día a una profesora, a una persona, qué lectura usted se acuerda más, en nuestro caso colombiano, 100 años de soledad, que los podían leer en los colegios, en las escuelas. ¿Para qué? Para que ante todo veamos que eso se adquiere cultura. Y este valor literario tiene un sentido en cuanto que se aplica también a la palabra de Dios y a la enseñanza de esa palabra para podernos ayudar a entender que
es básico en nuestra formación y en nuestro crecimiento como creyentes para poder realmente darle una respuesta al Dios vivo y verdadero que nos habla a través de una comunidad, a través de un pueblo, a través de una sociedad, y tiene ante todo ese valor, valor literario que nos da la oportunidad de conocer y vivir realmente de acuerdo a las enseñanzas. Pues bien, cada texto nosotros lo vemos que tiene su identidad. Por ejemplo, el Pentateuco tiene grandes valores literarios, como por ejemplo vemos que se divide en las 4 tradiciones en que fue escrito este texto. Se habla sobre la yavista, loísta, sacerdotal y deuteronomista. Son las 4 tradiciones en que en diferentes escuelas escribieron estos textos. Anteriormente se decía que era Moisés el que había escrito, pero cuando uno entra en el estudio, fueron algunas casas o corrientes en su tiempo al cual fue escrito. Por ejemplo, si usted coge la palabra de Dios, va al Génesis, se da cuenta usted que hay 2 versiones de la creación en el Génesis. Por lo tanto, vemos que si hay 2 versiones, uno dice, bueno, ¿y entonces a cuál le creemos? Pues son complementarios en un sentido de que estas tradiciones, por ejemplo, la primera parte fue escrita por la tradición yavista y la segunda parte, fue sacerdotal, y la segunda parte, el segundo capítulo, por ejemplo, fue por la yavista, esa escuela o esa tradición. Entonces vemos ya poco a poco la diferencia después en este siguiente programa. Dios los bendiga, que pasen muy buen día. Haciendo Camino con Jesús. Yo no camino solo. Compartimos nuestra experiencia de fe y la acción pastoral de la diócesis para que conozcas y ames más a tu iglesia. Toma su mano, camina a su lado. Abre tu corazón, sigue el camino de Jesús. Toma tu cruz, sigue a Jesús.